Bien, muy buenos días con todos. Somos estudiantes del curso de Econometría 1 y en este video les presentaremos el análisis desarrollado en nuestra investigación titulada Impacto del género en la brecha salarial del mercado laboral peruano, evidencia del año 2024. Este trabajo ha sido elaborado en equipo por varios integrantes del curso, en esta ocasión mi compañera Yesaidi Quicaño Chirinos y mi persona, Nayeli Quispe Espinosa, seremos las encargadas de exponer los principales resultados y hallazgos. A lo largo de este video mostraremos cómo aplicamos técnicas econométricas para abordar un problema social y económico de alta relevancia en el país, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Bien, ahora para contextualizar mejor el tema, les presentamos la introducción del estudio. En América Latina la desigualdad de género sigue siendo un problema importante y el Perú no es ajeno a esto, pues surgen dudas sobre la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta que diversos estudios han demostrado que esta problemática limita la productividad del mercado laboral y prolonga los ciclos de pobreza en los hogares, este estudio analiza si el género influye en los ingresos laborales durante el año 2024, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAJO proporcionada por el INEI. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como parte de nuestro marco teórico, hemos revisado diferentes estudios y antecedentes, dentro de los cuales tenemos el realizado por Tarazona et al. En 2025, que tuvo por objetivo determinar la brecha intergeneracional entre hombres y mujeres en el Perú entre los cohortes 2004, 2009, 2015 y 2019. Usaron la ecuación de Mincer y se enfocaron en personas de 40 años. Hallaron que incluso con niveles similares de educación y experiencia, los hombres ganan en promedio hasta 62% más que las mujeres, lo que evidencia una fuerte desigualdad salarial persistente. La siguiente investigación es de Pelayo y Barra, realizada en 2018, quienes analizaron la brecha salarial de género entre trabajadores dependientes en el Perú, basándose en la teoría del capital humano y aplicando la descomposición de Oaxaca-Blinder. Hallaron que las mujeres, pese a tener mayor educación en promedio, ganan 29.16% menos. Más del 30% de la brecha no se explica por factores observables, lo que apunta a una posible discriminación estructural. Por último, la investigación que realizó Ávila en el 2018 analizó datos de trabajadores dependientes e independientes con ENAJO 2016. Estimó una brecha salarial del 28% entre géneros, de la cual el 34.3% se atribuye a discriminación, confirmando la persistencia de desigualdad tanto en empleos formales como informales. Siguiente diapositiva. Como parte de nuestra metodología, se realizó una investigación que es de carácter cuantitativo, descriptivo y correlacional. Descriptivo debido a que se detalla el comportamiento y evolución de las brechas salariales, y correlacional porque se analiza la existencia de una brecha salarial por razón de sexo. Los datos han sido recogidos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAJO. Los módulos que se han utilizado son el 100 de características de la vivienda y del hogar, el 200 de características de los miembros del hogar, el módulo 300 de educación, el módulo 500 de empleo e ingresos y el módulo 34 de sumarias. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos nuestro cuadro de variables. Cada una de ellas ha sido seleccionada cuidadosamente con base en literatura económica, definiciones oficiales. Por ejemplo, hemos usado el logaritmo del ingreso como variable dependiente para reducir asimetría en la distribución. El sexo es nuestra variable clave para estudiar la brecha salarial, la cual está representada como variable dicotómica, 0 para mujer y 1 para hombre. El resto de las variables que hemos considerado, como por ejemplo años de educación, experiencia al cuadrado, edad, horas trabajadas semanales, educación, el tipo de educación, el trabajo, tipo de trabajo, ya sea formal o informal, el tamaño de la empresa, la zona de residencia y el estado conyugal, así como la pobreza. En el caso del tamaño de la empresa, esta se clasifica por el número de trabajadores
y el volumen de ventas anuales. Nos hemos basado en la ley número 30056, que establece que una empresa grande tiene más de 250 empleados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta investigación proponemos una extensión del modelo minseriano con variables socioeconómicas adicionales como el género, la formalidad laboral, el tamaño de la empresa, la condición de pobreza, entre otras, a fin de captar mejor las determinantes de la brecha salarial en el Perú durante el 2024. A continuación se especifica la ecuación, minseriana. Tenemos el logaritmo del ingreso, el ingreso mensual del individuo, que es igual al beta 0 más beta 1 por los años de educación más el beta 2 por la experiencia laboral menos el beta 3 por la experiencia laboral al cuadrado más, más el término de error. Bueno, eso es todo por mi parte y le doy el pase a mi compañero. Muy bien, gracias Yasaidi. Continuando, ahora presentaré la tabla que se muestra, que contiene las estimaciones de los 5 modelos de regresión múltiple diseñados para explicar los determinantes del logaritmo del ingreso mensual en el Perú a partir de los datos del ENAJO 2024. Como pueden observar, se parte de un modelo básico donde el sexo es la única variable explicativa y se van incorporando progresivamente otras variables relevantes como lo son la edad, la educación, la experiencia, características laborales y económicas. Esta tabla nos permite visualizar cómo varían los coeficientes, especialmente el del sexo, a medida que se controlan diferentes factores. Asimismo, el R cuadrado ajustado va aumentando, lo que significa o lo que indica, perdón, una mejor capacidad explicativa del modelo conforme se añaden variables. Y bien, esta sería nuestra tabla como tal de regresión donde mostramos nuestros 5 modelos. Ahí están los resultados que hemos obtenido. Pero ahora pasemos a su explicación. El primer modelo, que es el de género como variable única, que constituye un modelo de regresión simple, incluye solo una variable, como lo venía diciendo, el sexo. Aquí se observa que los hombres ganan en promedio 21.6% más que las mujeres, es decir, que obtienen un beta de 0.216 con una alta significancia estadística. No obstante, el poder explicativo del modelo es muy bajo, con un R cuadrado ajustado de solo 0.017, lo que indica que el sexo por sí solo explica muy poco de la variación salarial. Ahora, con respecto al modelo 2, con el capital humano como tal, al introducir variables, por ejemplo, de edad y años de educación, la brecha salarial de género aumenta a 28.3%, es decir, que obtenemos un beta de 0.283. Además, la educación tiene un efecto fuerte y positivo sobre los ingresos. Cada año adicional de estudio se asocia con un aumento del 8.76% en el ingreso. Se incorpora también la variable edad al cuadrado, lo que evidencia rendimientos decrecientes de la edad. Es decir, el ingreso crece con la edad, pero a un ritmo cada vez menor. El R cuadrado ajustado mejora a 0.29. Y en el modelo 3, donde vemos como tal variables laborales y sociales, bueno, aquí básicamente se añaden variables como experiencia, tamaño de empresa, formalidad del empleo, zona urbana, el estado conyugal, la pobreza y si provienen de educación estatal. La brecha salarial de género se mantiene en un 28.8%, aún significativa, lo que indica que otros factores aún no capturan completamente esta diferencia. Y se destaca lo siguiente, ¿no? El empleo formal incrementa el ingreso en 35.4%. Trabajar en una empresa grande aumenta el ingreso en 28.9% y vivir en zona urbana, tener pareja o no estar en pobreza también influye positivamente. El modelo mejora significativamente con un R cuadrado ajustado de 0.398. Bien, ahora tenemos la siguiente diapositiva que nos muestra el modelo 4.
En este modelo 4 lo que tenemos básicamente son horas trabajadas e interacciones. Aquí agregamos las horas semanales trabajadas y una interacción entre sexo y edad. El coeficiente de sexo se reduce a 4,22% y pierde significancia estadística, lo que sugiere que al considerar el tiempo de trabajo y la edad, la brecha salarial ya no puede atribuirse únicamente al género. Cada hora adicional trabajada aumenta el ingreso en 1,35% y los hombres obtienen mayores retornos por edad que las mujeres. El poder explicativo alcanza un R cuadrado de 0,484. Y por último, en el modelo 5, que es nuestro modelo final elegido con interacciones adicionales, básicamente lo que vemos es que en este modelo se incluye todas las variables anteriores y una nueva interacción que es tamaño de la empresa y la formalidad. La brecha de género se mantiene insignificante aún en un 4,11%, reafirmando que el género por sí solo pues no explica las diferencias salariales. Lo interesante aquí es que el efecto combinado entre empresa grande y formalidad laboral es negativo, es un menos 19,9%, lo que sugiere posibles ineficiencias en ciertos segmentos del mercado laboral. Este modelo alcanza el mayor poder explicativo con un R cuadrado ajustado de 0,485. Y bueno, ahora pasamos con nuestras conclusiones. En resumen, los modelos muestran que sí existe una brecha salarial de género significativa en los modelos simples, de entre 21,6% y 28,8% a favor de los varones o de los hombres. Sin embargo, al incorporar factores como educación, experiencia, horas trabajadas y contextos socioeconómicos, esta brecha se reduce drásticamente y deja de ser estadísticamente significativa. Esto indica que las diferencias salariales no se deben únicamente al género, sino a un conjunto de factores estructurales y sociales. Por tanto, para diseñar políticas públicas que promuevan la equidad salarial, es clave considerar estas variables contextuales y no solo las diferencias por sexo. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra presentación de nuestra investigación. Muchísimas gracias con todos.